Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a hablar, en este tema vamos a tocar, buenas tardes, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, las fuentes del derecho del trabajo y la interpretación del derecho del trabajo. El hablar de los principios ilustradores del derecho del trabajo lo vamos a ver el día lunes. Voy a la licenciada Balan para poder continuar con este tema y terminar la primera parte del programa. A la hora de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, vamos a tomar aquí, le anotamos aquí la palabra criterio porque verdaderamente cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de cualquier ciencia del derecho, estamos buscando su esencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es naturaleza jurídica? Entendemos el origen de las cosas, esa sería la naturaleza. En materia del derecho laboral dice que buscar nosotros la esencia del derecho laboral del trabajo es precisamente ver dónde está ubicado, ¿sí? Si está ubicado dentro del derecho privado, dentro del derecho público, el derecho natural. Claro, buscar la naturaleza entendemos el origen de las cosas. No estamos hablando de un antecedente histórico, porque ahorita que vemos estas concepciones, que por cierto, solo déjenme ver, ¿alguien tiene el micrófono creo que encendido? Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, entonces, les indicaba de que vamos a buscar esa naturaleza. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el derecho del trabajo? ¿Sí? Entonces, vamos a entender nosotros las diferentes concepciones. Esto es sumamente valioso, ¿eh? Si ustedes leen algunos tratadistas guatemaltecos que son profesores de universidades privadas, se dan cuenta de que ellos hablan precisamente que el derecho del trabajo debe estar dentro de la concepción privativa, dentro del derecho privado, porque ellos consideran que al hablar nosotros de contrato de trabajo estamos hablando nosotros precisamente de lo que es el derecho civil, el derecho común, y ellos sostienen esa teoría. Nosotros todo lo contrario, decimos, no señores, aquí no hay autonomía de la voluntad. Entonces vamos a ver la primera, ¿sí? Los que defienden, los tratadistas que defienden esta teoría. La concepción privativa del derecho del trabajo, los tratadistas sostienen o consideran que todo lo relativo a la contratación individual y a las condiciones de trabajo está formado por instituciones del derecho privado. Consideran que la denominación contrato es un acuerdo de voluntades. Claro, nos vamos nada más nosotros a leer la palabra contrato, es un acuerdo de voluntades. Adicionalmente dice, siempre en la historia, tanto como vimos, se recuerdan algunas, las primeras legislaciones en diferentes países, ubicaron al derecho laboral dentro del derecho civil. Europa, por ejemplo, las primeras normas también aparecieron dentro del derecho civil. O sea, el contrato de trabajo estaba como locación de servicios. Guatemala no fue la excepción. Guatemala aparece, se recuerdan que vimos que el decreto 176, en este Código Civil aparece el contrato de locación de servicios, aparece entonces dentro del derecho privado, pero del derecho del trabajo no lo podemos nosotros ubicar dentro de esta teoría de concepción privativa o concepción del derecho privado. ¿Por qué? Dice, esta concepción argumenta que el trabajo se basa en un contrato que debe personalizarse con los demás por voluntariedad en las normas jurídicas. Bueno, ellos dicen, señores, esto es derecho privado, firmamos el contrato, hay acuerdo de voluntades, pero por supuesto, eso no puede ser así. La naturaleza jurídica del trabajo de contrato no está sujeto a la voluntad de las partes. ¿Por qué no está sujeto a la voluntad de las partes? Porque hay garantías mínimas, hay derechos mínimos de la clase trabajadora y eso nosotros no lo podemos omitir. Por ejemplo, imaginémonos de que Manuel y Catherine, Manuel es el patrono y Catherine es la trabajadora, ustedes no pueden libremente celebrar un contrato de trabajo.
lo tienen que hacer bajo las garantías mínimas. Por ejemplo, no pueden ustedes pactar un salario inferior al mínimo, no lo pueden hacer. No pueden ustedes pactar jornadas de trabajo distintas a las establecidas en el código. Claro, lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, mejorar el salario mínimo, pero ahí estamos protegiendo a la trabajadora porque está suscribiendo ese contrato con mejores condiciones, pero las garantías mínimas no se pueden. Da alineamientos precisamente el Código de Trabajo, la legislación laboral guatemalteca. Por ejemplo, también, imaginémonos que dicen, bueno, Manuel Patrono dice, Catherine, vamos a firmar un contrato de trabajo, pero no vamos a pagar seguro social, no pagas ni tu porcentaje, ni voy a pagar porcentaje. Eso es prohibido por la ley. Manuel, con un trabajador que tenga, tiene la obligación de inscribirle en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, no puede haber autonomía de la voluntad. O sea, no pueden ustedes realmente libremente celebrar un contrato de trabajo. El Estado da los lineamientos, el Estado nos va a dar precisamente bajo qué términos vamos a celebrar nuestro contrato de trabajo. Entonces, no está sujeto a la voluntad de las personas, debe estar sujeto al Estado, a los lineamientos, a la legislación laboral vigente. Entonces, no podemos variarnos por las condiciones. Manuel y Catherine no pueden celebrar, por ejemplo, un contrato donde diga, ¿sabe qué, Catherine? Como estamos iniciando la empresa, vamos a pactar aquí en el contrato que únicamente va a tener una semana de vacaciones o se los voy a dar pausado, cuando usted lo necesite, lo va a dar 2 días, después no. Las vacaciones son 15 días ininterrumpidos. ¿Sí? Claro, hay una excepción donde se puede dividir solamente en 2. Pero eso que le esté dando Manuel, no. Eso no lo pueden pactar nunca. Y vean lo interesante. Nosotros celebramos un contrato de orden común, pues ahí se quedará un arrendamiento, una compraventa. Pero este contrato de trabajo está tan sujeto a garantías mínimas y sujetos a los lineamientos del Estado que Manuel y Catherine, en el momento de celebrar, Manuel tiene exactamente un plazo para entregar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social esa copia, que ya quedamos que a partir de hace un par de años es totalmente electrónica. Ya no se puede hacer más en papel, sino en forma electrónica. Y vean, lo recibe precisamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y lo que procede es a revisar si ese contrato de trabajo cumple con los requisitos que establece la ley. Con que exista una cláusula donde se limitan las garantías de la trabajadora, pues a partir de ahí ya le van a regresar a Manuel el contrato para que lo rectifique. ¿Querías decirme algo? Bueno, entonces, por favor, no puede ser una concepción privativa. No hay autonomía de la voluntad. No importa que el antecedente histórico esté en el Código Civil. Claro, pues había muchos motivos, no sociales, no había muchos motivos de cierto sector de la población, que eran los dueños de los medios de producción, de indicar coloquémonos entre. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la historia del proceso de industrialización? Termina el sistema feudal y aparece precisamente la fábrica. Entonces, ¿qué es lo que ellos promovían? Catherine, usted ahora no va a pertenecer a una corporación, no tiene que ir a trabajar para el maestro, no tiene que esperarse a hacerse oficial y de último, no. Catherine, ahora nosotros tenemos fábricas y usted puede contratar, puede elegir en cualquier fábrica trabajar. Aparentemente era una libertad de trabajo, pero poco a poco se dieron unas condiciones infrahumanas de trabajar mujeres, niños o jornadas excesivas de trabajo. Por eso tiene la limitante. No puede ser parte del derecho privado o la concepción privativa su naturaleza jurídica. La concepción publicista, o donde ubicamos nosotros al derecho del trabajo como parte del derecho público. La naturaleza jurídica del derecho de trabajo en nuestra legislación es un derecho público, porque contiene normas de interés público, irrenunciables, y porque el Estado debe ejercer vigilancia que los derechos mínimos contenidos en la ley les sean aplicables desde el momento que inicia la relación laboral, desde el momento de la celebración del contrato de trabajo, desde el momento de la ejecución de la prestación del servicio. O sea, hay ciertas obligaciones para el patrón y para el trabajador que no se pueden disminuir en un contrato de trabajo.
Entonces estamos sujetos nosotros a los lineamientos del Estado y nunca a una voluntad personal. Y nosotros tenemos precisamente nuestra fundamento legal que yo siempre les he indicado a ustedes como estudiantes de Derecho, que yo no quiero que ustedes como estudiantes nuestros de esta sección, el día de mañana cuando hablen de derecho del trabajo, no queremos que lo hagan porque usted así debe de opinar o porque usted así lo escuchó. No, yo quiero que siempre usted tenga la base legal. Yo quiero que el derecho, si usted quiere, pues no lo discutemos, platiquémoslo con quien quiera, pero lo vamos a hacer con base legal. Y precisamente en el cuarto, considerando inciso de nuestro Código de Trabajo, establece que el derecho del trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés colectivo o social. Está muy claro entonces que nuestra definición, nuestro Código de Trabajo, nuestra legislación laboral establece que la naturaleza jurídica del derecho de trabajo es derecho público o concepción publicista. Concepción dualista. Y vean, los tratadistas que sostienen esto, pues tampoco es valedero, porque dicen, señores, hay normas de derecho público y normas de derecho privado. Es más, una sin la otra no pueden existir. Tampoco es cierto. ¿Sí? Nosotros consideramos que, y bueno, lo dice nuestra legislación, somos una concepción publicista o derecho público. Pero vamos a ver qué dice esta concepción dualista del derecho del trabajo. Considera que el derecho del trabajo es dual o mixto, porque todo lo relativo a la contratación individual y condición de trabajo está formado por instituciones de derecho privado. Es lo que veníamos hablando. Ellos dicen, al hablar de contratos estamos hablando de derecho privado. Y lo relativo al sindicato, inspección de trabajo, huelga, designación de funcionarios en los tribunales de trabajo se rigen por instituciones de derecho público. Ellos, más que todo, toman al Estado como derecho público. No, nosotros tenemos que tomar la concepción publicista porque el interés particular tiene que ceder ante el interés colectivo. Entonces vamos allá de instituciones, vamos allá propiamente de un contrato, porque el contrato individual de trabajo es un contrato sumamente exclusivo de una materia en especial. No es parte de un ordenamiento jurídico del derecho común, porque la palabra contrato como tal no es contrato individual de trabajo. Esa parte final la hace diferente a cualquier otro tipo de contrato. Esta concepción afirma que por una parte el derecho al trabajo tutela intereses privados y por la otra intereses de la generalidad. Pertenece al derecho público en cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre trabajadores, pero depende por el contrato del derecho privado cuando constituye sobre contratos. Considera que el derecho al trabajo, dice que considera que el derecho del trabajo como conjunto indisoluble, inseparable, él dice, señores, no podemos separar esto dual porque hay derecho público y hay derecho privado, pero ya quedamos bien claros que es parte del derecho público. ¿Sí? Vamos a una cuarta concepción, es la concepción social del derecho del trabajo. Este tratadista dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse entre el derecho social, pues el grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. El siguiente tratadista afirma que es un derecho social, es un conjunto de principios, instituciones y normas que en función de la situación protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo económicamente débiles. Vean lo que dice la Constitución en el artículo 101, la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice que el derecho, bueno, el régimen laboral del país debe organizarse con el principio de justicia social, pero está hablando que debe de organizarse, ¿no? Que es parte del derecho público, lo dice muy claro el cuarto considerando, inciso de nuestro Código de Trabajo. Le dejé esto para que tengamos nosotros como, dependiendo en qué sector de la población podamos estar, podemos defender una posición. Pero lo que dice nuestra legislación, que es lo que a nosotros nos interesa,
no importa lo que opinen los tratadistas, es que nuestra legislación indica muy claramente que el derecho del trabajo, su naturaleza jurídica, es derecho público o una concepción publicista. Tenemos otras definiciones acá, porque fíjense que este es un tratadista de origen mexicano que dice, señores, yo creo que para buscar la naturaleza jurídica, para buscar verdaderamente a qué pertenece el derecho del trabajo, lo tenemos que ver desde tres ángulos: normas, intereses e instituciones. Normas. Consideran que la naturaleza jurídica el trabajo la debe analizarse desde la perspectiva de la norma. Si una de las partes impone a la otra las condiciones en el contrato, se está frente a normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades para discutir condiciones o normas reguladoras, estamos frente al derecho privado. Entonces, esta posición que mantiene este tratadista nos aclara más el tema. No, nosotros definitivamente nosotros no tenemos las facultades de discutir condiciones de trabajo. Están establecidas las mínimas y de esas mínimas no podemos nosotros, desde ningún punto de vista, poder negociarlas. Intereses. Si el Estado actúa como tal, fíjense que estas son definiciones generales. Miren lo que dice: si el Estado actúa como tal, si lo hace con ese poder frente a particulares, se está en el campo del derecho público. Pero si el Estado actúa en el imperio político y lo coloca en la misma situación que un particular, por ejemplo, les digo, el Estado cuando interviene, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, estamos hablando del derecho privado, claro, porque es un contrato de arrendamiento, pero entonces no se trata de buscar la discusión de la naturaleza jurídica de acuerdo a sus intereses. Y las instituciones, el derecho del trabajo debe incorporarse una serie de instituciones que hacen convertir todas las acciones jurídicas en una misma idea de finalidad que la social. Tampoco puede ser únicamente sus instituciones. Conclusión: la legislación guatemalteca, laboral guatemalteca, los principios que la inspiran, las resoluciones judiciales, la doctrina legal establecen que la naturaleza jurídica del trabajo, del derecho al trabajo, es de carácter público, como lo establece el considerando que hemos mencionado. Esa sería en conclusión entonces. Vamos para análisis de académicos, pero nosotros tenemos que verlas todas hoy. Para efectos de examen usted tiene que tener claras las primeras tres. Las normas, intereses e instituciones, dejémoslo con conocimiento general. Únicamente estamos ante las cuatro, perdón, ¿sí? Derecho público, derecho privado, derecho público, derecho rural y derecho social. Sí quiero que tengamos muy clara en qué cada uno significa. En Guatemala entonces ya quedamos que es parte del derecho público. Hablar de las fuentes del derecho, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las fuentes del derecho. Ustedes estas pues ya las vieron ustedes como las fuentes generales y todo. En materia laboral va a cambiar un poco el sistema hoy. Entonces vamos a ver una definición. Según Guillermo Cabanela, dice que es el principio, fundamento, origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. Eso es importante. Eso de época es importantísimo. Vean, nosotros para llegar al espíritu de una norma nos tendríamos que ubicar en el momento que, ¿verdad?, el legislador procedió a elaborar la norma. No hay cosas, por ejemplo, y las vamos a ver bien claras, ¿eh? En el artículo 96 del Código de Trabajo, ¿qué es lo que dice? No sé si alguien tiene su código por ahí, solo la primera parte del artículo 96. Por favor, José. Muy bien, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Muy bien. Artículo 96. Se declaran inembargables. Despacio, dale despacio. Miren qué interesante. Se declaran inembargables. Ahora viene por qué le habló de la época. Inciso A. Los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. Hasta ahí, excelente. Miren qué interesante. Esa norma, por supuesto, fue creada hace más de 40 años. Lo que dice es de que el salario mínimo es inembargable y los que no excedan de 30 quetzales. Qué valioso es estar nosotros en clase, ¿eh?
Yo leo el código sin estar en clase, me voy a perder. Jóvenes, en Guatemala hace más de 40 años, yo todavía tuve la oportunidad de ver a mi propia familia, donde el salario mínimo era 39 quetzales. Entonces, en algunos casos, pues, llegaba a 30. Pero esa norma, imagínense hace cuánto la crearon. O sea, nuestra legislación tiene su historia. Por eso, qué interesante cuando nosotros analizamos la interpretación de una norma, ubicarnos en el espacio, en el tiempo, en la historia de la norma. Eso es sumamente valioso. Lo que sí es de que el día de hoy, pues es normal, no vamos a encontrar salarios de 30 quetzales. No lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar que el salario mínimo sigue existiendo hasta el día de hoy. Entonces, ya tenemos, vamos a ver las fuentes tradicionales del derecho. En el artículo número 2 de la Ley de Organismo Judicial están las fuentes del derecho. Está la ley, que es el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia que la va a complementar y la costumbre, ¿sí? Fíjense que esto es sumamente importante. Hoy precisamente yo tuve la oportunidad de estar con un exalumno que trabaja en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y estábamos hablando de los derechos adquiridos. Todo el mundo hablamos de los derechos adquiridos, ¿eh? Los que somos trabajadores, los que somos abogados que nos dedicamos al derecho laboral, derechos adquiridos, los que son sindicalistas, derechos adquiridos. Pero ¿dónde nosotros verdaderamente decimos, bueno, ¿y por qué derechos adquiridos? Lo que entonces llegamos a la costumbre, ¿sí? Yo personalmente digo, sin costumbre no podemos hablar de derechos adquiridos. Imaginémonos que en la empresa que trabaja José Manuel, bueno, la empresa comenzó a aplicar la indemnización universal. ¿Qué significa esto? Que esta empresa por cualquier causa va a pagar la totalidad de la indemnización por los años que uno haya laborado, por cualquier motivo, por renuncia, por despido, por lo que sea, que uno se retira de la empresa. Hay empresas que pagan el 100%. Pero ¿qué es lo que nosotros agregamos derecho adquirido? No, es que derecho adquirido que le pagan a José Manuel, no. Lo que tenemos que decir es, esta empresa tenía por costumbre que a todos los trabajadores, desde hace 3 años, 2 años, 5 años, 1 año, ha cancelado la totalidad de las prestaciones por renuncia. Entonces, el día que José Manuel se retire, pues si no le quieren pagar su indemnización, él va a decir, disculpen, yo tengo derechos adquiridos, porque la costumbre de la empresa se volvió un derecho adquirido para nosotros los trabajadores. Por eso, miren qué interesante entonces. La costumbre regirá solo en defecto que no haya una ley aplicable y que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. ¿Cómo la vamos a probar? Porque ya se dieron otros casos similares, ¿sí? Si Manuel entra a una empresa y están pagando 5,000 quetzales, pero de repente deciden cambiar y decir a partir de ahora mejor vamos a pagar el mínimo, vamos a pagar los 4,404. Entonces vengo yo y la misma inspección de trabajo dice, no señores, esta empresa tenía por costumbre pagar 5,000 de primer ingreso y esto se ha convertido en un derecho adquirido de todos los trabajadores, los que están en la empresa y los que deben de ingresar. Miren qué importante la costumbre en materia laboral. No me voy a tener en este artículo 10, número 10 de la interpretación, porque esta pues ya la vieron ustedes. Fíjense, por eso lo que a mí me interesa es, dice, le voy a leer el segundo párrafo. Bueno, la vamos a leer toda mejor para que nada más la repitan ustedes. Este artículo número 10 dice lo siguiente. Las normas se interpretarán conforme su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto. O sea, vamos a ir con otras normas para poder interpretar una si no está clara. Y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Esta es la regla general, ¿sí? Vamos a ver en materia laboral todavía. Cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal con el pretexto de consultar en su espíritu. Yo iría nuevamente, ¿sí? Se recuerdan que hablamos que la Constitución Política de la República de Guatemala habla que los trabajadores del agro tienen derecho a 10 días de vacaciones. El Código de Trabajo dice que todo trabajador, sin excepción, tiene
derecho a 15 días hábiles de vacaciones. ¿Qué norma aplicamos? Aplicamos, por supuesto, lo que dice el Código de Trabajo, que es el indubio pro operario, lo que más favorece al trabajador. Entonces, acá por eso les digo, les dejé esto nada más para que recordemos cómo la ley lo interpreta, pero en materia laboral nos vamos a perder. Pero vean lo que sí me interesa. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al siguiente orden: a la finalidad y el espíritu, porque ahorita no estamos hablando de interpretación, sino de las fuentes. A la finalidad y el espíritu de la misma. Lo que leyó el alumno ahí, lo que compañero, si se dan cuenta, dice, y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Entonces, para poderlo interpretar, nos tenemos que ir a la finalidad y el espíritu de la norma. ¿Qué es lo que pretendía el legislador? Indicar en la primera parte que el salario mínimo es inembargable. A la historia fidedigna de esa institución. Entonces vamos a la institución del salario mínimo. A las disposiciones de la ley sobre casos o situaciones análogas. Claro que hay otras disposiciones en materia laboral. Todos los años hay un acuerdo donde se fije el salario mínimo. Ustedes saben que en el mes de diciembre pidió el presidente, que es el que toma la decisión, los gobiernos de turno, es el que fija el salario mínimo. Sí existe otra disposición, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Luego hablamos de la jurisprudencia, que ustedes saben que como término general, la jurisprudencia en materia del derecho común con 5 fallos, y está la Cámara precisamente, o sea, a través de la Corte Suprema de Justicia y su Cámara, 5 fallos hacen precisamente jurisprudencia en el derecho común. No en el derecho laboral, en el derecho laboral lo vamos a ver. Y nuevamente la costumbre, ¿va? Hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie, ¿sí? Entonces, eso pues ya lo vamos a tener listo para ver. Hoy sí miremos las fuentes del derecho. Hay fuentes formales, reales e históricas. Las formales, la ley, la costumbre y usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los principios generales del derecho al trabajo, pero también los principios generales del derecho. Artículo, ¿qué? 15. Tal vez si tiene alguien ahí su código, miremos qué dice el 15 o el 17. Bueno, mientras me lo busquen, ya cuando esté listo alguien me levanta la mano. Y la equidad. La ley en materia laboral, sin ese orden, güey. El orden yo lo tengo más que todo porque así lo tenemos. Decime, por favor, Carlos. El artículo 15 dice los casos no previstos en este código, ¿sabes? Sí, léetela. Ok. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Pues escuchen, miren qué interesante. Si nosotros no tenemos una norma, podemos interpretarla con todo lo que le ve el compañero. Miren qué interesante. La equidad o costumbres o locales y, de último, con los principios generales del derecho que los vamos a tener. Entonces ya nos ubicamos, la otra, lo que vimos era general. Hoy sí vamos directamente a las fuentes específicas del derecho del trabajo. Las formales entonces es la ley, Código de Trabajo, Constitución, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, ratificados por Guatemala. Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Vean qué importantes son las recomendaciones. Las recomendaciones no las aprueba el Congreso, no. Las recomendaciones son recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo. Cuando usted lea, por ejemplo, algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, va a observar que muchas sentencias hacen referencia a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso la agregué ahí en el ordenamiento jurídico en materia laboral. Los reglamentos interiores de trabajo, los convenios colectivos, que no se nos olvide que estos convenios colectivos se aplican únicamente en una empresa, una institución, que fue donde se discutió.
los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Solo aplica a las empresas que lo celebraron con el patrón. Sentencia colectiva laboral también solo aplica a empresas que precisamente después de plantear un conflicto de carácter económico-social, someten a un árbitro o someten al tribunal de arbitraje, obtener una sentencia y se van a sujetar a lo que decida. Que ese tribunal esté integrado por un juez, un representante de patronos y un representante de trabajadores, ¿sí? Entonces, las tenemos ahí. Y disposiciones legales del Estado a otras entidades privadas en materia laboral. Aquí por eso al final yo le digo disposiciones legales, porque hay cualquier cantidad de disposiciones legales, cualquier cantidad. Hoy mismo, si ustedes, pues yo estoy convencido y seguro que a esta altura de la carrera ustedes pues ya no habrá abandono. Usted hoy ya decidió ser abogado y notario, para eso vino y eso va a terminar, ¿sí? Y hemos hablado en clase que posiblemente pues usted tenía el anhelo, pero Dios le cambió los planes y ahora es estudiante de Derecho. Usted queremos que un día verlo con la imposición de la toga. Imagínense qué hermoso cuando el decano esté indicándole que en nombre de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala le impongan y lean los títulos profesionales de abogado y notario y el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese es su sueño, ¿eh? Por eso estamos aprendiendo el derecho, porque un día se van a graduar y en lo personal su servidor sueña con que usted tenga éxito. Yo no me conformo con que usted un día diga, Lic, me gradué. Fíjense que acaban de pasar unas elecciones y precisamente encontré alumnos que yo he tenido y la Lic, qué bueno verlo, platicamos y todo. Y mi palabra fue esa. Les di un abrazo, les dije, déjenme darles un abrazo porque son abogados y notarios. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Estamos teniendo éxito como profesionales? Porque de eso se trata, ¿eh? Ese sacrificio que tenemos ahorita, 80 alumnos conectados, que bien pudieran estar hoy día viernes en cualquier otro lugar, pero dicen, no, yo voy a asistir, yo voy a estar pendiente de mis clases, no solo he hecho las sino que todas, porque yo necesito ser un buen abogado, un buen notario. De eso se trata, ¿eh? El sacrificio de ir a clase, de aprobar los cursos, usted sabe cómo es la vida. De aprender para ejercer. Esa es la meta, ¿eh? Por eso, en materia laboral, miren todas las leyes. Usted no puede leer solo el Código de Trabajo, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, las recomendaciones de la OIT que son totalmente diferentes a los convenios, los reglamentos interiores de trabajo. Los que laboran saben que en muchas empresas después de 10 trabajadores es obligatorio el reglamento interior de trabajo. Y miren qué especial es el derecho laboral. Si yo le preguntara a ustedes quién crea la norma en Guatemala, usted me va a decir el Congreso de la República. Ese es el derecho común. Pero vean, el reglamento interior de trabajo, ¿saben quién lo elabora? El patrón. Vamos qué dice, yo creo que tenemos un poquito de tiempo. Vamos qué dice el artículo 57. Por favor. Artículo 57. Reglamentos interiores de trabajo, definición y objeto. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar. Mira qué interesante. Conjunto de leyes, ¿qué dice? Elaboradas por el patrono. Está hablando de leyes, ¿sí? Fíjese que, por ejemplo, en un pacto colectivo, la ley dice que, por ejemplo, son 20 días en el Estado, por ejemplo, vacaciones como término general. Pero hay pactos colectivos que los celebran, solo la institución que los celebra con el patrono, en esa entidad se ha superado 25 hasta 30 días. Entonces, podemos decir que en materia laboral va a ser sumamente importante. Las sentencias colectivas, eso es interesante. Imagínense, planteamos un conflicto y después sometemos a un tribunal de arbitraje para que ellos en una sentencia colectiva, en un laudo arbitral, nos digan qué se va a resolver y eso posiblemente no esté en el código, no esté en la Constitución, no esté en un tratado, no esté en una disposición,
pero va a ser ley dentro de esa empresa. Va a ser un derecho positivo dentro de esa empresa. Eso es lo diferente de derecho del trabajo. Esto lo vamos a leer nada más porque me interesa, que no está subrayado, por favor, si está con negría para efectos de examen. La costumbre es el uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es un derecho nacido por la costumbre, y ahí está el término que se establece doctrinariamente. La costumbre es una regla del derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y las aspiraciones sociales. Entonces, luego, miren estas palabras que tenemos acá, ¿sí? La primera, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. La segunda, la costumbre está más allá de la ley y se desenvuelve en un área respecto al cual la ley no se ha pronunciado. Miren, nada más hablar nosotros de costumbre, no. Miren qué ángulos podemos tener. La costumbre se instala en abierta contradicción a la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derechos si implica desconocimiento de principios básicos de nuestro derecho. Pero claro, en materia laboral no se esté contradiciendo la ley. Por ejemplo, les digo, si el Código de Trabajo dice que son 15 días para vacaciones y la costumbre en la empresa están dando, por ejemplo, 20 días, aparentemente está contradiciendo el artículo con una costumbre, pero en materia laboral es válida, en materia laboral es válida. Y los usos locales, ¿qué son los usos locales? Y usted me dice, pero ¿qué ejemplo podemos tener simple en los usos locales? Para mí el ejemplo más simple es, imaginémonos que ustedes estén en Quetzaltenango y en época de frío pues es imposible y van a comenzar a variar las jornadas de trabajo. Esa es una costumbre. Hoy mismo ustedes saben que han habido propuestas para acá, para la capital, para el municipio de Guatemala, indicar, modificamos las horas de entrada de trabajo por costumbre, porque efectivamente tenemos un problema de tráfico considerado. Entonces, esas se van construyendo costumbres, ¿eh? Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos los habitantes de su realidad, y más especialmente los que se dedican a una determinada actividad agraria, pecuaria o mercantil. En el artículo 20, el Código de Trabajo establece los contratos de trabajo ser observados de la buena fe, la equidad, el uso de las costumbres locales o la ley. Leamos el 20. ¿Alguien tiene el artículo 20 por ahí? Por favor. Artículo 20. Contenido del contrato, principio de norma mínima. El contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que en este código crea, y b, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo. Sigo, licenciado. No estamos bien. Muy bien. A mí lo que me interesa es que se dan cuenta que vamos allá de un ordenamiento jurídico. También la costumbre y los usos locales son parte del derecho del trabajo. La doctrina, le dejé las definiciones ahí, ¿sí? Constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en obras. Luego nos habla de otros términos que usted lo lee despacio ahí, estas definiciones. Pero me interesa el artículo 43. Vean, pues. La regla general en el derecho civil y en el derecho común habla que 5 fallos, ¿sí?, de la Corte Suprema de Justicia constituyen jurisprudencia. En materia laboral cambiamos totalmente el panorama, ¿ven? La jurisprudencia y la doctrina legal en materia laboral está en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma. Esa seguro es pregunta, porque son cosas diferentes a lo que ustedes vienen conociendo de la jurisprudencia.
La jurisprudencia en derecho común son 5 fallos, aquí únicamente son 3. Y vean dónde está contenida. No está contenida en el Código Civil, no. Está en la Ley de Amparo, Decisión Personal y Constitucionalidad. No está en el Código de Trabajo. Está en esta disposición legal que es diferente al Código de Trabajo. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para otros tribunales, salvo que hayan emitirse 3 fallos sucesivos con testes en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Vean ustedes, ya hay jurisprudencia en materia laboral, ya hay 3 fallos de la Corte y esa es jurisprudencia. Pero resulta que después la misma Corte observa y dice, señores, creo que aquí podemos darle otro ángulo, podemos emitir otra resolución diferente a la jurisprudencia. Claro, hay sentencias, usted podrá hacer una sentencia, podrá hacer sentencia, pero si llegan a ser 3, ya es obligatorio para todos. Si únicamente es un criterio, una sentencia, no es obligatorio para un juzgado o una sala de trabajo y previsión social. Pero si son 3, ya se innova, se mejoró o se interpretó diferente la jurisprudencia que ya teníamos. La ley lo permite únicamente en materia laboral. Este artículo 43, por favor, importantísimo que ustedes siempre lo tengan, ¿no? Luego tenemos los principios generales del derecho, y miren qué interesante, esto me fascina a mí siempre compartirlo en la segunda. Esta vamos a ver. Dice, lo define como los principios generales. Este tratadista dice que podemos mencionar la idea del trabajo como un derecho y un deber social, la libertad de trabajo, la igualdad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, principio de protección y el principio de actuación colectiva. Pero esos son los generales. Ojo para el examen, ¿no? Para los particulares, miren qué interesante. Condición, principio de condición más beneficiosa. Vea lo que dice. Cuando leímos el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su párrafo tercero, si alguien tiene la Constitución, leamos el 106, párrafo tercero, despacio. A mí me interesa que usted vaya analizando ahí el panorama. Por favor, Sofía. Gracias. Sería, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. ¿Esa es? Dale, repitámoslo otra vez, repitámoslo. Yo solo quiero llegar a esto. Muy bien. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias. En caso de dudas de las disposiciones legales de la ley, tenemos 2 normas cuál aplicamos. Ya hablamos que la Constitución dice 10 días para trabajar agrícola y el Código dice 15 días. Indubio pro operario, aplicamos el Código. Pero está hablando de la ley. Pero miren qué interesante los principios particulares que se pueden aplicar en la interpretación de la ley. Principio de condición más beneficiosa. No está hablando de 2 normas que se contradicen o 2 normas que cuál es la que vamos a aplicar a favor del trabajador. Condición más beneficiosa para el trabajador. Principio de igualdad en el trato. Principio a favor de la duda. Principio de primacía de la realidad y el principio de conservación del contrato. Que se respete lo que dijo el contrato. Le dejo esta definición porque este principio, con Isabel van a ver ustedes todos los principios, pero aparece casi en todas las sentencias de los juzgados, de las salas y de la propia Corte de Constitucionalidad en materia laboral. Es aquel por el cual, en caso de divergencia, escuchen, entre lo que ocurre en la realidad y lo que está plasmado en documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no una relación laboral y con ello se procede a la protección. ¿Qué está indicando? ¿Sí? Que en el documento de su contrato de trabajo o una disposición legal puede indicar algo, pero si en la práctica, ¿sí? Imaginémonos que digan para Sofía,
Jornada de trabajo en su contrato. Jornada de trabajo de Sofía es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero resulta que por diferentes circunstancias, Sofía ha estado, por ejemplo, le dieron una hora, ahora sale a las 3 de la tarde. Entonces prácticamente está trabajando 7. Cuando el juzgador, cuando el magistrado interprete la ley, va a aplicar el principio de primacía de la realidad. El patrón no puede decir, mire, yo únicamente le voy a pagar, o a la inversa, le voy a pagar 7 horas, ¿sí? Y Sofía dice, no, yo tengo derecho a 8, pues. No, pero si Sofía solo trabajaba 7. No, lo que va a decir es, el principio de primacía de la realidad va a decir, señores, aquí hay diferencia. Le beneficia más la realidad que lo que dice el documento. Entonces, este principio, si se dan cuenta, no está hablando de discusión de leyes, no está hablando de dos normas que se pueden contradecir, que en ese momento vamos a aplicar el estudio operario, lo que vamos a ver es, no, esto estamos hablando de lo que Sofía hace realmente y lo que dice su contrato, su reglamento interior de trabajo o cualquier disposición legal. Si le favorece más lo que hace en la práctica, eso es lo que va a dictaminar y sobre eso va a resolver el juzgador. Luego los principios generales del derecho, unos que están fuera del ordenamiento jurídico, extrajurídicos, dentro de los principios genéricos. Vamos a ver, vamos a leer nada más lo que está subrayado. Para este tratadista dice que los principios fuera del ordenamiento jurídico, ¿cuáles son? Nos vamos a ir, si quieren, de una vez. Bueno, solo vamos a ver. Principios generales del derecho. Este tratadista los define como las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, emanados de la conciencia social. Los podemos clasificar. Principios fuera del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esos? Los principios que se hallan fuera de un ordenamiento jurídico que pueden ser metafísicos, ¿va? Es decir, que hacen referencia a factores que no pueden percibirse por medio de los sentidos. Por ejemplo, que todos los casos prevalezca la justicia. Puede además no estar expresos en el ordenamiento jurídico, pero tampoco ser metafísicos ni religiosos. Esto lo que está diciendo es de que hay principios que van a estar fuera del ordenamiento jurídico, como por ejemplo lo que estamos hablando, lo que estamos platicando, ¿sí? No están en el ordenamiento jurídico, pero van a favorecer la interpretación al trabajador. Estos son principios de carácter general, ¿eh? Y que usted los va a aplicar en la medida de su posibilidad y cuando así beneficia al trabajador, los va a ir aplicando. Dentro del ordenamiento jurídico, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. No está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Eso ustedes lo han escuchado mucho cuando hay una resolución, bueno, la va a acatar o no la vas a acatar, está dentro del ordenamiento jurídico, el legislador pudo o no tomarla. Hoy mismo, pues ustedes van a escuchar con las últimas, de una disposición de una sala sobre si podían o no participar en la elección de magistrados para la Corte Constitucional, las ciencias afines, y bueno, todo eso usted ve, ya es esta disposición, ¿va? Porque pueden ser principios que están fuera del ordenamiento jurídico. No le van a mi opinión, sino únicamente la observancia, que es una discusión. Los principios extrajurídicos, van a haber de sociología, van a haber de economía, van a haber de política, van a haber biológicos. También es parte de esto, ¿eh? Por ejemplo, digo, nosotros decimos, bueno, Licky, ¿cómo vamos a aplicar nosotros? Imaginémonos la parte biológica en el derecho del trabajo. Claro, cuando hablemos nosotros de la previsión social, cuando hablemos nosotros de algunos artículos que señalan nuestro Código de Trabajo en cuanto a la higiene, en cuanto a la salud y seguridad ocupacional, nos vamos a dar cuenta cómo se requiere precisamente esta parte de técnicos, de especialistas que conozcan otras ciencias para poder resolverlo. No nos olvidemos que el derecho del trabajo también es aplicable a los trabajadores del campo, del campo. Y luego aquí hay principios genéricos, que está hablando del principio de equidad, el principio de libertad, el principio de justicia, igualdad, lo pactado obliga, la buena fe, primero en el tiempo, primero en derecho. Estos son principios genéricos, ¿eh?
Se los dejé ahí subrayados nada más para que usted lo pueda analizar. Estamos hablando de la interpretación y de las fuentes. Veamos hoy las fuentes reales para ir un poco más rápido con esto. Las fuentes reales son factores como políticos, sociales, económicos, elementos, supuesto, hecho, contenido y sanción. Las fuentes históricas son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que encierran el texto de una ley o conjunto de una ley. La jerarquía. Ya quedamos que no es aplicable la pirámide de Kelsen. Aquí no aplica la ley, no aplica. Ya leímos lectura precisamente al artículo 106 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y ahora el artículo 15, ¿sí? Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos, por leyes relativas al trabajo, deben resolverse en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo, que ya los vimos, ¿sí? La mejor condición, la mejor ley, la mejor norma, la igualdad, pues todos esos principios que acabamos de ver. Luego la costumbre, uso local en la armonía con dicho principio. Y por último, de acuerdo a los principios del derecho común, como última alternativa. ¿eh? Pero después de los principios del derecho, ¿qué vamos a aplicar? En segundo lugar, la equidad, la costumbre, usos locales, en armonía con los principios del derecho laboral. Y por último, si no podemos interpretar la norma, la vamos a ver de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. La interpretación, estas son las que, vamos a ver una genérica, estas personas, los sistemas que se dan en el derecho del trabajo. Ahí está una definición de José Dados, que es un tratadista mexicano, donde ahí está que es la interpretación, es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo a todo lo que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con otras normas del ordenamiento jurídico. ¿Qué sistemas tenemos? En Guatemala, según el licenciado César Landelino Franco López, tenemos una interpretación histórica. ¿Cuál es la interpretación histórica que nosotros debemos dar en el derecho laboral? Se constituye en la explicación o aclaración en el sentido de la ley, tomando como base antecedentes legislativos que precedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon un día los mismos supuestos que regula la norma que se busca interpretar. Miren qué interesante la interpretación histórica en materia laboral. Ahí les pongo el artículo 96 como referencia. Interpretación literal. Se funda en la declaración de un texto, ateniéndose al significado estricto de la palabra y por consiguiente a la letra de la ley. Que esta interpretación en materia laboral es sumamente complicada, complicada por el indubio pro operario. Y tocamos nuevamente en el artículo número 10, que vamos a buscar la finalidad y el espíritu de la norma, vamos a buscar la historia fidedigna de su institución, disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, el modo que parezca más conforme a la equidad y los principios del derecho. La analógica. Esta interpretación puede ir con base a la analogía y solo en caso de que cuando la norma no contemple un supuesto específicos que regulen otro semejante, entre los que se aprecia la identidad de la razón. La auténtica, esta tampoco en materia laboral es complicada. Es la que emana o procede del propio autor de la ley, es decir, la que realiza el legislador. En caso de las sentencias serán las que hagan los jueces, en caso de los contratos las que hagan las partes y en caso del testamento lo que dice el propio testador. En consecuencia, entenderse la interpretación auténtica de la aclaración que el propio legislador hace de la ley dictada por él. Y la regla general va en materia laboral, el indubio pro operario, que no lo vamos a repetir porque lo estamos repitiendo constantemente, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 16 que leímos lectura en la clase anterior, que en caso que haya diferencia entre leyes de trabajo y leyes del derecho común, pues anotamos el ejemplo clásico, la ley de bancos y el código de trabajo. El código dice que el salario mínimo es embargable, sin embargo la ley de banco y otras disposiciones dice que
se puede embargar lo que la parte voluntariamente está indicando como una actividad mercantil. Pero ya estamos claros de que lo que prevalece es precisamente en materia laboral lo que más favorezca al trabajador y serían las normas de derecho al trabajo. Por eso yo rotundamente indico de que no pueden embargar el salario mínimo con otra ley, otra disposición, porque el artículo 16 es claro. Si hay discrepancia, ¿sí? Si tenemos conflictos entre las leyes, vamos a aplicar la que más favorece al trabajador. Y especialmente vamos a aplicar el Código de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Esa es la regla general. Bueno, estamos ahí les dejamos un ejemplo. Exactamente está hablando de los 10 días y los 15 días. Ahí estamos que no aplica la pirámide Keynesiana, la interpretación de la ley. Bueno, esto es interesante, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si no tenemos normas, por ejemplo, procesales? ¿Qué hacemos en materia laboral? Bueno, artículo 17 del Código de Trabajo dice lo siguiente. Para los efectos de interpretar el Código de Trabajo, sus reglamentos y toda la legislación laboral debe tomarse en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. El artículo 327 del Código de Trabajo, ¿qué es lo que dice? En cuanto no sean contrarias al texto de los principios procesales del derecho del trabajo, supletoriamente podemos aplicar las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y lo que dice la ley del organismo judicial. ¿Sí? O sea, sí se puede aplicar supletoriamente, pero cuando no tengamos una norma en materia laboral. Entonces, la ley sí permite que podamos hacer valer estas disposiciones para interpretar precisamente el derecho del trabajo. Si no existe una norma, entonces supletoriamente podemos aplicar procesalmente la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. ¿Sí? Métodos del derecho común. Estos son métodos gramaticales del derecho común en generales, estos no son específicos. Están los gramaticales, están los interpretativos, ¿va? Pero gramatical lo vamos a ir leyendo de una vez cada uno para poderlo analizar en lo que se pueda. Aquí está primero la interpretación gramatical. Estos son términos generales que yo se los dejé ahí porque el día que Dios le permita a usted ser, por ejemplo, oficial, ser letrado, ser juez, que no se olvide que todas estas interpretaciones usted las debe conocer muy bien para poder interpretar bien el derecho del trabajo. Algunas no son aplicables, pero qué interesante es conocerlas todas, porque al final de cuentas nosotros vamos a aclarar que para el materia oral el indubio pro operario, ¿sí? Y ya nos dimos cuenta que no solo es la diferencia entre un texto y una norma, no, estamos hablando si la condición es más beneficiosa para el trabajador, esa vamos a aplicar. Imagínense el principio de primacía de la realidad. Nos vamos a aplicar entonces normas y disposiciones y costumbres, usos y todo que más favorezca al trabajador. Pero esta es general. ¿Qué es la interpretación gramatical? Apóyenme porque si no se van a aburrir que solo yo estoy platicando. ¿Quién nos apoya con la primera parte de interpretación gramatical? Por favor. 2.1. Interpretación gramatical. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, hasta ahí. Busque interpretar la gramatical lo que dice el texto, ¿sí? Y nosotros en materia laboral pues debemos de tener, ahí pues le habla de otros asuntos, pero bueno, yo como juez, yo como estudiante, como letrado, como oficial, bueno, le hago conocer, solo que en materia laboral digo, no, vamos a ir al indubio pro operario. Veamos la literal, la primera parte nada más. ¿Quién nos apoya? Por favor.
¿Alguien más que nos pueda apoyar? Por favor, Sofía. La interpretación literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo gramaticalmente que expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge de la ambigüedad o confusión que representa su redacción o sencillamente de la controversia sobre su alcance que se plantea. Dada la multiplicidad del significado que puede tener un texto, su interpretación puede presentar como varias variantes: la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. ¿Sigo leyendo, licenciado? Veamos hasta dos. Ok. La interpretación restrictiva es la que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como Déjala ahí. ok. Veamos sobre la extensiva. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales en la norma. Bueno, luego tenemos la sistemática, que es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Tenemos la histórica, la interpretación, estudia los contextos anteriores que puedan influir en el entendimiento de la actual norma, que puede ser estática o dinámica. ¿Quién nos apoya con esas dos? Participación, acuérdense que la vamos a evaluar. Solo 3 han participado. ¿Quién nos La apoya? interpretación es práctica. Es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo en evolución, o como un proceso irregular, con rupturas y cambios de las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Bueno, ¿quién nos apoya con la primera parte de la genética? La interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otro se generan de la causalidad y sin un contenido motivador específico. La norma legal aparece para regular una situación surgida en el seno de la comunidad que es de interés general. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que se han comportado las partes en el proceso o en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Fíjense qué interesante. Esta genética bien la podemos aplicar nosotros en materia laboral, ¿sí? ¿Por qué? Yo les digo, si nosotros tuviéramos acceso, o la misma Corte Constitucional o cualquier juzgador, a la exposición de motivos, cuando se creó el artículo 96, donde dice que el salario mínimo es inembargable, fuera buenísimo. Pero si tuviéramos acceso nosotros en el Congreso a los trabajos preparatorios, a los debates parlamentarios cuando se elaboraron esas normas, ¿sí? A los dictámenes de las comisiones, mire qué valioso fuera, porque no estaríamos con la duda de que se está aplicando la ley de bancos para embargar el salario mínimo. Porque si no fuéramos verdaderamente esta interpretación genética, entonces el verdadero origen que tuvo,
donde dice el artículo 96, son inembargables el salario mínimo. Porque después dice, y los que no excedan. Y hay un y. Pero la norma realmente, si me voy a la parte genética, debería ser que el salario mínimo es inembargable, ¿sí? Miren lo interesante que son todas estas. Veamos la teológica. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula, entendiendo a la finalidad del proyecto o del pacto. El legislador crea la ley o las partes que celebran el contrato. Se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. En el caso de la ley, estos propósitos podrían ser aseguramiento de la paz y la justa solución de los litigios, el equilibrio de una regulación en el sentido de prestar la máxima atención a los intereses que se hallan en juego, la protección de los bienes jurídicos y un procedimiento judicial justo, la solución de una problemática de carácter general surgida, el mejoramiento de ciertas condiciones de interés colectivo, etc. Si el texto de la norma o de la cláusula fuera ambiguo, oscuro o confuso y genera discusión, su alcance, la interpretación podría apoyarse en los fines propuestos con su creación. Miremos esa otra parte. Sí, por esa parte dice la El argumento teológico propio de este método se invoca precisamente para justificar que una solución sirve a determinado fin, ya sea intrínseco al derecho o procurado por alguna norma jurídica. El argumento teológico estriba en la justificación de la atribución de un significado apegado a la finalidad del precepto. Por entender la norma, es un medio para un fin. El método teológico orienta a descubrir la finalidad de la norma y que es un instrumento eficaz para resolver conflictos sociales, lograr la paz y organizar la vida en común. Imagínate, esa también podríamos nosotros tomar parte de esto para aplicar la interpretación en materia laboral. Veamos esta más benéfica. Interpretación más benéfica. En virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos a o dominados. La interpretación debe adoptar carácter restitutorio y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial, ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete. Esta interpretación debe entenderse que la norma debe favorezca la posición del sujeto en desventaja, porque el sentido que atribuya a la norma será aquel que sea más benéfica a su débil situación social. Véate bien, la podemos tomar en cuenta para aplicarla en materia laboral. La interpretación analógica o extensiva se divide en argumento extensivo, a fortiori y argumento a partir de los principios. ¿Cuál es esta? Define que la interacción jurídica es parte subsidiaria de una interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto. Esa es la analogía, ¿va? Que nosotros no tenemos una norma, entonces vamos a buscar una norma parecida para poderla aplicar. ¿Qué es el argumento extensivo? El cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes, el primero porque el sistema jurídico requiere situaciones similares que obtengan igual trato. Está previsto ya más o menos en la ley cómo podría resolverse otro caso similar. La siguiente dice, es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación o una calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida para otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos. Eso realmente sería la analogía. Y por último, los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumento para la integración e interpretación del derecho.
Ese sería lo más formidable. Entonces yo creo que ya hablamos muy claro de la naturaleza jurídica, hablamos de las fuentes del derecho, hablamos de las fuentes del derecho del trabajo y hablamos de la interpretación, ¿sí? Hablamos de la integración también. Acuérdense que sí lo regula nuestro código, que en parte procesal nosotros podemos aplicar supletoriamente cuando no va a contrariar una disposición en materia laboral el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial, si nos lo permite nuestro Código de Trabajo. Y bueno, al final de cuentas, en caso de duda, siempre vamos a aplicar lo que más beneficia al trabajador. Fíjese que yo no me quedo nada más con lo de la norma, ¿sí? No la norma, ¿por qué? Porque a veces son condiciones que más pueden beneficiar, ¿sí? Al trabajador. No estamos hablando, bueno, ¿qué norma aplico? No, a veces, ¿qué condición? Por ejemplo, el principio de primacía de la primacía de la realidad. Miren qué interesante. Si lo que está escrito en un documento hay diferencias con lo que verdaderamente se vive, ¿sí? Vamos a aplicar lo que verdaderamente se vive, siempre y cuando favorezca al trabajador. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, igualdad. Fíjense que hay una disposición por ahí en el Código de Trabajo donde dice que no se puede discriminar a la mujer, por ejemplo, por salario, porque cuando nosotros discriminamos por salario a la mujer, el patrono solo tiene una forma de defenderse: demostrar que el trabajo de la mujer es inferior y el producto es inferior a lo que puede hacer un hombre. Es la única defensa que tiene, es la única manera que puede probar por qué paga un salario diferente a José Manuel y un salario diferente a Liliana. No podemos nosotros tener ese tipo de discriminación, ¿sí? Pues lo vamos a dejar ahí y como les digo, esta es una primera parte del programa. Todo esto pues yo se lo voy a enviar, solo vamos a esperar la clase. Licenciado, disculpe, le tengo una pregunta, perdón que lo interrumpa. ¿Este documento lo va a subir a Classroom o nos lo va a mandar en WhatsApp? No, creo que vamos a ir a Classroom, pero no sé si ya habilitaron la plataforma. Lo único que se lo voy a enviar completo porque el día lunes terminamos esta primera parte del programa, que es precisamente con los principios con los principios ilustradores que lo va a decir Alan. Entonces ya si es que el miércoles estamos recibiendo este material, ¿no? No quiero que por eso dejen de venir. Yo quiero que por favor usted sea consciente con nosotros, que yo quiero que usted sea en el ejercicio de la profesión sea lo mejor que pueda haber de abogados. Yo quiero que en materia laboral, cuando le pregunten quién te dio laboral, por lo menos la parte sustantiva, pues va a decir el licenciado Vidán Ortiz. Pues después de tantos años de estar impartiendo la cátedra, me dolería que usted, por ejemplo, que alguien le preguntara, ¿edad para trabajar en Guatemala? 14 años. ¿Quién me dio derecho laboral? No haga mal usted, no haga mal yo. Por eso yo quiero suplicarle. La asistencia, si querés, no hemos definido bien. El día lunes lo planificamos bien para poderlo hacer hoy. Me gusta la participación hoy. Aquí, pues, si yo solo hablo, nos vamos a volver aburridos en la parte virtual. No, yo quiero que participación hoy, participación. Y yo les prometo que el día que sea presencial, pues los que no participan, que no crean que participo, no yo lo voy ubicando, ¿va? Por ejemplo, hoy ya ubiqué a los que participan. Yo creo que participen todos. Les he dicho que es parte de la formación de ustedes poder hablar en público. Todos los juicios en materia laboral son verbales, orales, ¿sí? Por favor, tenemos que aprender a hacerlo, porque yo quiero que usted sea un excelente abogado y notario, pues. No, usted me dice, Lick, ya me gradué. No, yo lo que quiero que me diga es, Lick, estoy ejerciendo, ¿sí? Estoy aprendiendo. Miren, hoy, y yo espero en Dios de que se dé, hoy la llamada que yo recibí es un exalumno, un exalumno. Me están invitando a una institución muy importante donde me dice, mire, queremos que el tema, yo les dije, miren, pues hacer la demanda y todo lo demás, yo creo que eso pues es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces sentamos a discutir temas, pero quien me llamó fue un exalumno.
Y vean, nos pusimos a hablar de previsión social, no tienen idea, ¿no? Y se los comento porque ya pedí a esa institución que es del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que quiero que nos den una clase, ¿eh? Una clase de qué hace esa dirección. Y de veras, van a encontrar un apoyo para ustedes y para su entorno, para su familia, para sus amigos, para el lugar, la comunidad que usted vive. Increíble, ¿eh? No tienen idea lo que hace esta dirección, lo que apoya gratuitamente. Y hoy, gracias a Dios, pues la que está de directora en ese lugar, pues la conocí hace unos años que estuvo un tiempo en Chalatenango. Y ahora el alumno que me dijo, es todavía oficial, se acaba de graduar y me llama con emoción que me dice, Lick, voy a subir ya abogado asesor, pero quiero que les venga a hablar cómo gratuitamente podemos tener casos del seguro social, que casi nunca se habla de ese tema, ¿ven? De la previsión social. Cuando usted tenga a alguien que no le quieren hacer una cirugía, no le quieren dar una medicina, cuando no le quiere asistencia al seguro social, cuando los hijos dicen, miren, mi hija tiene una enfermedad congénita y el seguro social dice que hasta los 7 años, ¿cómo vamos a hacer? Y cómo ha resuelto los juzgados de trabajo de previsión social y la propia Corte de Constitucionalidad. Estamos haciendo esfuerzos, ¿eh? Por eso los queremos siempre de frente. Muy buena tarde y nos vemos el día lunes, si Dios lo permite, en forma presencial. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.